Ok, chicos, ya pasamos a asistencia, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy que corresponde a alcanos. Este material está desde el día de ayer en Covicol. Espero que lo hayan descargado porque lo van a necesitar. Ok, iniciamos entonces con el tema de alcanos. La clase pasada estuvimos hablando acerca de los hidrocarburos, cómo estos se clasificaban según el tipo de enlace. Recordemos que los alcanos se caracterizan por la presencia de tener enlaces sencillos entre sus carbonos. Pero antes de profundizar directamente en lo que son los alcanos, vamos a ver un poco de forma general los sustituyentes para lo que son los hidrocarburos, tanto alcanos, alquenos o alquinos, lo cual van a necesitar para poder desarrollar los problemas. Tenemos que de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, cada uno de ellos va a tener un prefijo, una raíz griega. Por ejemplo, en el caso de los las cadenas con un átomo de carbono, ellos reciben el prefijo met. Y como en este caso estamos hablando, dependiendo del sufijo, el sufijo va a depender del tipo de enlace. Si es enlace sencillo, el sufijo va a ser ano. Si es enlace doble, el sufijo va a ser eno. Y si es enlace triple, el sufijo va a ser ino. En este caso, por ejemplo, una cadena de un carbono que tenga enlaces sencillos, ¿cómo se llamaría? Metil. Metil es cuando sería un sustituyente, pero si estamos hablando de una cadena y les digo que tiene enlace sencillo, tiene que tener la terminación ano, de alcano, entonces sería un metano. Si tiene dos carbonos, e igualmente estamos con enlaces sencillos, etano. Si tiene tres, propano. Si tiene cuatro, butano. Si tiene cinco, pentano, y así sucesivamente. Cuando son como sustituyentes, ya no es la cadena principal, este sufijo ya no va a ser ano, eno ni ino. Este sufijo va a ser il. Por eso ellos van a recibir el nombre de metil, etil, propil, butil. Y si fuese de 5, ¿cómo se llamaría? Siendo un sustituyente. ¿Cuál es el prefijo para 5? Pentil. Pen con terminación il, pentil porque es un sustituyente. Y si en vez de ser sustituyente, vamos a suponer, tiene 7 carbonos y es una cadena principal de alcano, ¿cómo se llamaría? Si es una cadena principal de alcano. Heptano, así es. No les voy a decir para que copien esto, chicos, porque lo tienen en Cubicol. Sí les recomiendo que lo impriman o lo copien posteriormente, pero que lo tengan a la mano porque lo van a necesitar incluso para resolver los problemas ahorita en clase, para su evaluación. Así que si no lo han descargado de Cubicol, vayan y lo descargan porque lo vamos a necesitar. Pero quiero avanzar con los problemas y esto nos va a quitar bastante tiempo copiarlo. Ok. Igualmente aquí tenemos este mismo listado, pero aquí está hasta el 15, aquí se los estoy dando hasta el 132 y eso puede continuar. Pero es igual, el prefijo con la raíz con el sufijo, que ya va a ser ano, eno o ino, dependiendo del tipo de enlace. Hoy estamos trabajando solamente con alcano, por eso el sufijo va a ser ano y cuando es sustituyente va a ser il. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría una cadena de 15 carbonos que tiene enlaces sencillos? Nos vamos a donde está el 15. 15 y dice pentadec. ¿Y qué sufijo le vamos a colocar si les estoy diciendo que solo tiene enlaces sencillos y es una cadena? Pentadecano, ¿no? Repite, por favor. Pentadecano. Pentadecano, muy bien. Si por ejemplo yo les pregunto cómo se llamaría una cadena de enlaces sencillos y tiene 20 carbonos.
eicosano, Muy bien. Eicosano, que es el prefijo, la raíz para 20, eicos, y le colocamos el sufijo ano. Si yo les coloco un sustituyente que tiene 8 carbonos, sustituyente, 8 carbonos, ¿cómo se llamaría? Óctil. Óctil, muy bien. Cuando es sustituyente tenemos que saber que lleva el sufijo in. Y si es cadena va a llevar ano, eno o ino dependiendo del tipo de enlace. Existen también los sustituyentes ramificados. Es decir, aquellos que vimos anteriormente, cada vez que tengan terminación il, son sustituyentes lineales. Pero también tenemos los ramificados, es decir, no va uno detrás del otro como en el caso del lineal. Aquí es una estructura ramificada, no va en un orden consecutivo. Si tiene terminación en forma de Y, como podemos ver acá, lleva el prefijo iso. Y si tiene 3 carbonos, como en este caso 1, 2 y 3, se llama isopropil. Igualmente, terminación en Y, prefijo iso, y tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, isobutil. Aquí no tiene terminación en Y y tiene una forma de cruz, se llama terbutil. Este que tiene forma de silla se llama secbutil. Este que es pata de gallo, antena de televisor, se llama neopentil. Este que es una cadena cíclica con dobles enlaces en su interior se llama fenil. Estos sí, por favor, cópienlo porque lo vamos a necesitar muchísimo más y es importante que lo tengan a la mano. Perfecto. Lo pegas en tu cuaderno. Profe, entonces yo lo puedo imprimir también esa parte. Sí, no hay problema. Ah, bueno. Lo Gracias, importante, chicos, profe. es que tengan eso a la mano para hacer su examen y resolver los problemas porque lo van a necesitar. Va a ser súper, súper necesario. Sin eso no vamos a poder avanzar. ¿Puedo continuar? El silencio me dice que sí. Pero, profe, no tengo goma. Voy a buscar. Ok, también tenemos lo que serían los sustituyentes cíclicos, que como podemos ver en las imágenes, su estructura forma un ciclo, una cadena cerrada. Y siempre que sea un ciclo se le antepone la palabra ciclo para identificarlo. Y el nombre de acuerdo a la cantidad de átomos que tenga. En este caso es un ciclo de 3 carbonos, se llama ciclopropil. De 4 carbonos, ciclobutil. De 5 carbonos, ciclopentil. De 6 carbonos, ciclohexil. Este se diferencia del fenil porque el fenil tiene dobles enlaces en su interior. El ciclohexil no los tiene.
Copien eso, por favor. Ok. Los alcanos se caracterizan por ser hidrocarburos alifáticos saturados y, como les comentaba en la clase pasada, ellos tienen hibridación sp3. ¿Debido a qué? A que su característica principal es que sus carbonos se unen mediante enlaces sencillos, como lo podemos ver acá. Se le conocen como parafina debido a su baja polaridad. Y ellos se presentan por la siguiente fórmula. Esto nos va a ayudar a determinar la cantidad de hidrógenos que va a tener cada hidrocarburo. Para cadenas lineales, que son las que comúnmente trabajamos, se representan a través de la siguiente fórmula. CnH2 por N más 2. Donde ¿quién va a ser N? La cantidad de átomos de carbono. Si yo, por ejemplo, les digo, ¿cuál es la fórmula del heptano? ¿Cuánto sería el valor de N si les estoy diciendo que N es igual al número de carbono? Si yo les pregunto cuál es la fórmula del heptano, allí lo primero que tenemos que identificar es cuánto es el número de carbonos. Si les estoy diciendo heptano, ¿cuánto sería el número de carbono? Siete. Muy bien. Heptano son 7 carbonos. Por lo tanto, N, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale N? Si les digo que N es igual al número de carbonos, 7. 7. Entonces sería C, me dice la fórmula que es Cn. N es 7, entonces sería C, 7. H. Me dice que la H es 2 por N más 2. Entonces vamos a calcular 2 por N. ¿Cuánto es N? 7. 2 por 7. ¿Tengo que volverles a preguntar cuánto es 2 por 7? ¿O ustedes pueden amablemente responder? 14. 14. Ah, ok, gracias. 14 más 2, ¿cuánto es? 16. Entonces esa sería la fórmula del hectano. C7H16. Profe, Vamos, espere, tengo una duda. ¿Por qué sería 7 por 2? porque es lo que me indica la fórmula. Mira la fórmula. La fórmula dice CnH2 por N más 2. Es decir, el subíndice para el carbono va a ser el valor de N. Y el subíndice para el hidrógeno es 2 por N más 2. Si yo les pregunto, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos hidrógenos tiene el decano?
¿cuántos hidrógenos tiene el decano? Sabemos, decano, buscamos. ¿Cuántos carbonos tiene el decano? 10. 10. Entonces ya sabemos que el C es 10. ¿Y cómo sabemos la cantidad de hidrógeno? 20, ¿no? No, es 2 por N más 2. No te puedes olvidar 22. del más 2. Ah, más 2, Sería ¿verdad? 22. Sería Correcto. Ok. Otra característica de los alcanos es que del carbono 1 al carbono 4 se encuentra en estado gaseoso. Del 5 al 17 en líquido y del 18 en adelante se encuentra en estado sólido. Yo les pudiese preguntar, ¿en qué estado se encuentra el pentano? ¿Qué me dirían? Lo primero que tenemos que ¿Líquido? hacer es ¿Líquido? identificar, muy bien, identificar pentano, 5 carbonos. Ah, ok, entonces del 5 al 17 es líquido. Perfecto. Si yo les digo en qué estado se encuentra el eicosano, buscamos cuántos carbonos tiene el eicosano. ¿El qué, profe? No lo escuché bien. Eicosano. Ecosano. Eicosano. Ecosano. Ok. 20. 20, muy bien. Entonces, si tiene 20 carbonos, ¿en qué estado se encontrará? ¿Gas, líquido o sólido? Sólido. Sólido, porque me dice que 18 en adelante se encuentra en sólido. Muy bien. Y además que los primeros 4 alcanos son agentes contaminantes, es decir, el metano, el etano, el propano y el butano, que son los primeros 4, son agentes contaminantes. Copien ese esquemita, chicos. Copio todo eso, profesor. Sí. Profe, ese cuadrito también lo imprimí, profe. Le dije que copiaran eso en su cuaderno. Si ves, me olvidé.
Ok, continuamos. Tengo que probar. Reglas UPAC para nombrar hidrocarburos. La primera regla nos dice que se selecciona como cadena principal la cadena de carbonos más larga y que contenga el mayor número de sustituyentes. Entonces, la primera es seleccionar la cadena principal y que esta obviamente es la más larga. La 2, se numera la cadena principal. ¿Por dónde se va a numerar? Por el extremo más cercano a un sustituyente. Por el extremo más cercano a un sustituyente. Tercero, se nombran los sustituyentes en orden alfabético y se debe precedir del número del átomo del carbono al que está separado. Y al final, nombrar la cadena con terminación ANA. Posteriormente tenemos que tener presente de que si un sustituyente está presente más de una vez, no se va a repetir tantas veces esté, se coloca una sola vez, pero se le indica previamente el prefijo que indique la cantidad de veces que se repite, si es 2, di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta y así sucesivamente con los prefijos numerales griegos. Otro aspecto que deben tener presente es que a la hora de ordenar alfabéticamente los prefijos sec del sustituyente sec-butil y el prefijo ter del sustituyente ter-butil no se toman en cuenta. Por lo tanto, el sec-butil, si quitamos el sec, lo ordenamos por la letra B, pero a pesar de que no se toma en cuenta al momento de ordenarlo, sí lo debemos escribir completo. Ok, vamos con los problemas de la página 169, chicos. Página 169. Tenemos acá una cadena. ¿Qué nos dicen las reglas? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Se elige la cadena más larga. Muy bien. En este caso, ¿cuál sería la cadena más larga? Creo que es bastante evidente que sería esta. El segundo paso, ¿cuál es? Se numera. Se numera la cadena principal. ¿Por dónde se va a numerar? Por el extremo más cercano a un sustituyente. Vemos que el sustituyente está acá. Si nosotros comenzamos por la izquierda sería 1, 2, 3. El sustituyente quedaría en posición 3. Si comenzamos por la derecha, 1, 2, 3, 4. El sustituyente queda en posición 4. Entonces, ¿por dónde debemos numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda para que el sustituyente quede en una posición más cercana. Recuerden, debemos numerar por el extremo más cercano a un sustituyente. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que ordenar alfabéticamente el sustituyente que tenemos. En este caso hay un solo sustituyente. ¿Cuántos carbonos tiene ese sustituyente? CH3. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. Carbonos. No. Uno solo. ¿Cómo se llama un sustituyente de un solo átomo de carbono? Metil. Metil. Muy bien.
Como no hay más sustituyentes, ya podemos nombrar la cadena principal. Entonces, recuerden, primero debemos indicar el carbono al que está enlazado a la cadena principal. ¿Ese metil se enlaza a la cadena principal a través de qué carbono? Del carbono número 3. Él se enlaza a la cadena principal por el carbono número 3. Entonces sería 3-metil, separado el número del nombre por un guión. Y como no hay ningún otro sustituyente, nombramos la cadena principal. Del último sustituyente a la cadena principal no se separa. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 6. 6. ¿Cómo se llama una cadena que tiene solo enlaces sencillos y tiene 6 carbonos? Hexano. Hexano. Termina en ano porque es alcano. Vamos a ver el problema número 2. ¿Cuál sería aquí la cadena principal? Sería esta. Bastante evidente cuál es la cadena principal. El segundo paso es comenzar a numerar. Si comenzamos por el extremo superior, contamos 1, 2, 3, 4, 5. El sustituyente nos queda en posición 5. Si comenzamos por la derecha, sería 1, 2, 3. Entonces, ¿por dónde vamos a numerar? Por la derecha. Por la derecha, porque es el extremo más cercano. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Identificamos cuál es el sustituyente. Tiene 2 átomos de carbono. ¿Cómo se llama? Etano. Etil. ¿Por qué sustituyente? Los sustituyentes todos terminan en til. Ok. A la cadena principal entonces, ese etil se está enlazando al carbono número 3. 3. Sería 3 etil. ¿Y cuántos carbonos tiene la cadena principal? ¿Cómo se llamaría? Heptano. Heptano. Muy bien. Vamos a ver el tercero. ¿Cuál sería aquí la cadena principal? Sería toda esta. Cuando no estén seguros de cuál es la cadena principal, cuenten con calma para asegurarse que realmente estén seleccionando la cadena más larga. Porque si la cadena principal la seleccionan de manera incorrecta, todo va a estar incorrecto. Ok, ya tenemos la cadena principal. ¿Por dónde vamos a comenzar a numerar? Si comenzamos por el extremo izquierdo, nos quedaría el primer sustituyente en qué posición? 1, 2. Por el derecho, 1, 2. Van igual. Tenemos que buscar un segundo o un tercer sustituyente más cercano. Aquí vemos ya que tenemos otro segundo sustituyente en el carbono 2. Y por aquí quedaría 3, 4, 5, 6. Y es más. Profe, disculpe, no me queda muy claro eso de los sustituyentes. ¿Cómo realmente? ¿Me puede explicar cómo identificarlos realmente? Porque Todo lo que quede fuera de la cadena principal es sustituyente. ok. Entonces tenemos que identificar por qué extremo me queda más cercano ese sustituyente. Si nosotros comenzamos por la izquierda, conseguimos dos sustituyentes en posición 2. Por la derecha conseguimos un sustituyente en posición 2. Entonces tenemos que hacerlo por la izquierda porque tengo 2 sustituyentes en esa posición. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, ¿qué sustituyentes tenemos? Todos los sustituyentes tienen un solo átomo de carbono.
¿Cómo se llaman? Metil. Metil. Ese metil lo tenemos 5 veces. No lo vamos a repetir 5 veces. ¿Qué hacemos? Indicamos la posición donde están. Vayan diciéndome en qué carbono están esos metiles. 2. El otro donde está, coma 2, porque hay 2 en el carbono 2. Luego, 4,4, porque hay 2 en el carbono 4, coma 8. Guión, ¿cuántos metiles hay? 5. Penta. ¿Cuál es el prefijo para 5? Penta, muy bien. Pentametil. Pentametil. Y la cadena principal tiene 9 carbonos. ¿Cómo se llama? A ver. Este No, tema no es no, nuevo no. para ustedes. Muy bien, no. Este tema no es nuevo para ustedes, ya nosotros lo venimos trabajando desde hace tiempo, es cuestión de recordar un poquito. Ok, copio, Profe, por favor, disculpe, ¿de dónde viene el penta? de que hay 5 metiles. 1, 2, 3, 4 y 5. Si nosotros colocamos acá 5 números, esto me debe indicar o debe coincidir con el prefijo. Si yo coloco 5 números, debo colocar el prefijo penta. Si yo coloco que hay 2, coloco di. Si hay 3, es tri. Profe, ¿y los números son de acuerdo a la posición en que A están la los? posición en la que está. Siempre de menor a mayor. Ah, ok. 2, 2, 4, 4 y 8. Ok, profe, ya entendí. Gracias. Muy bien. De nada. En el 4 tenemos que hacer nuestro propio paso. Exacto. Profe, ¿puede ir haciendo el 6? Sí, por favor.
Profe, disculpa por salirme, lo que pasa es que mi laptop se apagó, pensaba que tenía más batería, pero no se apagó. Ok, continuamos. La 4 dice, determina la atomicidad del 2,3 dimetilheptano. Nos están dando el nombre. Entonces nosotros tenemos que hacer la fórmula molecular de ese compuesto. Entonces, lo primero que tenemos que prestar atención es al final, porque el final es el que nos indica cuántos carbonos tiene esa cadena. Y dice heptano. ¿Cuántos carbonos tiene entonces? Si dice heptano. 7. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, tenemos ya los 7 carbonos. Luego vemos qué sustituyentes hay. Nos dice 2,2 dimetil, es decir, que en el carbono 2 hay 2 metiles. ¿Cómo es el metil? Un carbono con ¿cuántos hidrógenos? Muy bien, CH3, CH3. Ok, ¿cuántos enlaces debe tener un carbono para ser estable? Recordemos una de las propiedades del carbono. ¿Cuántos enlaces tiene que tener? Lo vimos en la clase pasada. Un carbono para ser estable debe tener ¿cuántos enlaces? 4. 4. Muy bien. Entonces, este primer carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Uno solo. ¿Cuántos hidrógenos le hacen falta para completar los 4 enlaces? 3. 3. 3. Ok. Entonces, completamos con hidrógenos. El segundo no le falta nada, tiene sus 4 enlaces. Al tercero, ¿le hacen falta cuántos? 2. Al que le sigue le faltan 2 también. Al otro le faltan 2 para completar sus 4 enlaces. Al siguiente 2. Y al último, ¿cuántos le faltan? 3. Ok, nos están viendo la atomicidad. Para la atomicidad tenemos que saber la cantidad de átomos que hay. ¿Cuántos carbonos hay?
7. ¿Seguro? Hay 9 carbonos, 7 de la cadena y estos dos son 9. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Vamos a contar. 3, 6, 9. Y por acá tenemos 2, 4, 6, 8 más 9. Son 17. Más 3 son 20. Entonces, ¿cuánto sería la atomicidad de ese compuesto? Recuerden que la atomicidad es la suma total de átomos. Tiene 29. Ok, vamos con el 5, que lo tenemos ya adelantado. Aquí ya se forma, la estructura es de forma abreviada. Tenemos 8 carbonos, ya están numerados, están identificados los sustituyentes. Entonces, ¿quién va primero en orden alfabético? ¿El etil o el metil? El etil. El etil. ¿En qué posición está el etil? ¿A qué carbono se enlaza el etil a la cadena principal? 4. 4. Sería 4-etil. Luego tenemos metil. ¿En qué posición? 3 y 5. Entonces sería 3,5, siempre primero el menor. Como hay 2, el prefijo es di, dimetil. ¿Hay algún otro sustituyente? No. Nombramos la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 8. ¿Cómo se llamaría? Octano. Muy bien. Y esa sería el nombre. Vamos a ver el 6. ¿Cuál sería aquí la cadena principal? Podemos ver la que sería por acá. Ok, vamos a comenzar entonces a numerar. Si comenzamos por la izquierda, ¿en qué posición queda el primer sustituyente? 1, 2. El primer sustituyente está en posición 3. Si comenzamos por la derecha, ¿el primer sustituyente en qué posición queda? ¿En qué posición queda? 2. 2. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, identifiquemos qué sustituyentes tenemos. Este que tiene un solo carbono, ¿cómo se llama? Si tiene un solo carbono, chicos, ¿cómo se llama? 7-etil. 7-etil. ¿Cómo se llama si tiene un solo carbono? ¿Cómo? Metil. Metil, muy bien. Este es un metil. Por acá, este tiene 2 carbonos. ¿Cómo se llama cuando tiene 2 carbonos? Etil. Etil. Este de acá arriba también tiene 2 carbonos, sería etil. Y los que están en el 2 tienen un solo carbono, son metiles. Un metil por acá y un metil por acá. Ok, en orden alfabético, ¿quién va primero? El etil. El etil. ¿En qué posición tenemos el etil? O los etiles. 4 y 6. Entonces sería 4,6. ¿Y qué sigue? Digo 5 y 6. Vamos a ver. Ajá, perdón, 5 y 6. 5,6. ¿Qué le sigue? Si hay 2 etiles, ¿cuál es el prefijo para 2? Di. Dietil. Dietil. Luego vamos con los metiles. ¿En qué posición están los metiles? 2, en el 2 hay otro metil, 7.
¿Cuál es el prefijo para 3? Tri. Sería trimetil. ¿Y cuántos carbonos tiene la cadena principal? 9. Se llamaría nona. ¿Me expliqué? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Vamos con el 7. Está facilito el 7 porque es bastante obvio cuál es la cadena principal. ¿Por dónde debemos comenzar a numerar en el 7? Por arriba. Por izquierda. Vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo se llamaría? 3,3. Si tiene un solo átomo de carbono. Dimetil heptano. Copien, por favor. Ya, profe, ya terminé. Hasta la 10. Ok, vamos con el 8. Aquí vamos a ver cuál sería la cadena principal. ¿Por dónde comenzamos a numerar? Si comenzamos por la izquierda, sería 1, 2, 3, el primer sustituyente. Y por la derecha, 1, 2, 3 también. Vamos a ver un cuarto sustituyente, posición 4 por ambos lados. Entonces, en este caso, vemos el orden alfabético. Entre este que tiene un solo átomo de carbono, ¿qué es? ¿Qué sustituyente es? Sí.
metil. ¿Y este de 2? Etil. Etil. ¿Quién va primero en orden alfabético? Etil. El etil. Entonces vamos a comenzar a numerar por el extremo más cercano a él. 1, 2. Esto porque es indiferente en el caso que están a la misma posición. Por eso buscamos algo que lo diferencie y lo que lo va a diferenciar es el orden alfabético. Entonces sería 3 etil. Luego, ¿quién le sigue? 4,4,5 tri, porque hay 3, trimetil, y la cadena principal es un heptano porque tiene 7 carbonos. Algo que quiero aclararle, chicos, vamos a suponer que en esta cadena, por ejemplo, tenemos aquí un ciclo. Ok, vamos a suponer que tengamos este caso, chicos. Cuando nosotros vayamos a seleccionar la cadena principal y a numerar, solamente llegamos hasta este carbono. Y comenzamos a numerar o terminamos de numerar aquí. Este carbono que está acá no se cuenta porque forma parte del ciclo y no de la cadena. Repito. En una cadena, si en un extremo tengo un ciclo, se llega hasta acá nada más. Porque este carbono que está acá no lo podemos contar como parte de la cadena porque forma parte del ciclo. ¿Me expliqué con eso? Sí, profe. Profe, creo que en el nuevo le faltó el ciclo. No, ciclo butil. No, en la 8, dices tú. En la 9, porque no tengo. No me apareció ese triangulito. No, papá, eso lo coloqué yo de ejemplo. Ok, chicos, ya la evaluación está activa en Cubicol. Ingresen para que den su examen. Lean con calma cada problema antes de responder. Éxito.